El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muy bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa. Estamos avanzando por un estudio en el libro de Daniel. Y en nuestro último programa habíamos comenzado Daniel capítulo 8. Bueno, es un capítulo cargado de imágenes y visiones proféticas. Una serie de bestias representan a los dominios y potencias mundiales sobre Israel, desde Babilonia hasta el Anticristo y el regreso mismo de Jesucristo. Me refiero a Daniel 7 y 8 en realidad. En capítulo 8 específicamente tenemos una visión de un carnero que representa al imperio medo-persa. Luego aparece en escena un macho cabrío con un cuerno prominente. Eso es figura de Alejandro Magno y la fundación rápida del imperio griego. Luego vemos en la visión que ese cuerno grande, notable, prominente, es quebrado repentinamente y aparecen 4 cuernos. Eso era una visión profética que para nosotros ya es historia. Repentinamente ese cuerno grande, notable, Alejandro Magno, murió inesperadamente, y en su lugar sucedieron en el reino, en el imperio griego, sus 4 generales. De uno de esos 4 cuernos surgió un cuernito pequeño que captaba nuestra atención finalizando nuestro programa anterior. Esa es una visión extraña, un cuerno pequeño surgiendo de otro cuerno. Al principio esta visión no parecía muy impresionante porque era un cuernito pequeño, ¿y quién entre los hombres podría predecir respecto a su futuro? Pero Daniel lo observó cuidadosamente y escribió: creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa y se engrandeció. Es difícil explicar cómo sucedió esto, pero la mayoría de los comentarios están de acuerdo en que hay consistencia y continuidad a través de la visión. El gran cuerno y los 4 cuernos eran gobernantes sobre imperios. Y el pequeño cuerno es también un hombre que llegó a tener gran poder. En esta figura en capítulo 8, Grecia sucedió a Persia y los 4 generales sucedieron a Alejandro. Y de la misma manera el cuernito pequeño sucedió al imperio griego dividido. Ahora surge una pregunta: ¿quién es el cuerno pequeño? Y eso habíamos tratado finalizando el programa anterior. Sabemos que surge de una de las 4 divisiones del imperio de Alejandro, ¿pero de cuál? Bueno, déjeme decirle que en el año 175 a.C. surgió de la dinastía de Siria un hombre, Antíoco Epífanes, hijo de Antíoco el Grande. Él gobernó desde el año 175 a.C. hasta el año 164 a.C. Ese hombre fue enemigo de Dios y de su pueblo Israel. Él prohibió que los judíos se circuncidaran, avasalló contra ellos, ordenó que las escrituras sagradas judías fueran destruidas, se burló de las ofrendas y sacrificios del altar y del templo judío, ofreció un cerdo sobre el altar y esparció su caldo sobre el santuario. Por favor, observe los versículos 11 y 12 del capítulo 8. Ese hombre fue conocido como Epífanes el Loco, quien mató de una sola vez aproximadamente 100,000 judíos. Algunas de sus acciones y atrocidades diabólicas están registradas en el primer libro de los Macabeos. Muchos años antes que este hombre malvado naciera, Daniel lo vio y escribió en su visión. Siglos antes de que todo esto sucediera, ya había sido anunciado en detalle por la palabra de Dios, la palabra inspirada del libro de Daniel. Ahora bien,
Algunos buenos maestros bíblicos creen que el cuerno pequeño del capítulo 8 y versículo 9 se identifica con el cuerno pequeño del capítulo 7, versículo 8, y que ambos son la misma persona, es decir, el anticristo. Sin embargo, mis queridos oyentes, hay un detalle que me lleva a establecer una diferencia entre estos dos cuernitos pequeños. El cuerno pequeño del capítulo 7 surge del cuarto reino, el Imperio Romano. El cuerno pequeño del capítulo 8 surge del tercer reino. Muy bien, habiendo identificado el cuerno pequeño del capítulo 8, versículo 9 al 12 como Antíoco Epífanes en su interpretación primaria, permítame agregar algo. Creo que esta porción de la visión de Daniel puede dar lugar a la posibilidad de una profecía doble. Podría ser que aquí tengamos una profecía con un cumplimiento cercano y otro lejano. El primer cumplimiento es Antíoco, y el detalle de la profecía es más amplio, haciendo referencia a él. Y el cumplimiento final será el anticristo. El malvado Antíoco es un símbolo, al fin y al cabo, del anticristo futuro. Cuando nuestro Señor mencionó la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, en Mateo 24:15, Él se estaba refiriendo a un evento futuro. No se estaba refiriendo a algo que sucedió en el pasado. Algunas afirmaciones en la interpretación de la visión de Daniel que indican un cumplimiento lejano de la profecía son, por ejemplo, capítulo 8, versículo 17. El texto dice, la visión es para el tiempo del fin. Y en versículo 19 dice, lo que ha de venir al fin de la ira. De aquí surge que hay un cumplimiento en esta visión profética que está relacionado con el tiempo del fin y el hombre de pecado. Tanto Antíoco Epífanes como el futuro anticristo observamos en las Escrituras que ejercen un poder sobrehumano extraño bajo la voluntad permisiva de Dios. Ahora, ¿por qué Dios permitiría que esto suceda? La respuesta está en las palabras del versículo 12, a causa de la prevaricación, es decir, por la transgresión nacional de Israel. Verá, el remanente regresó a la tierra, pero no se volvieron a Dios. Un hecho que no puede negarse es el pasado de Israel y su estado en la tierra hoy. El pasado con el odio de Antíoco y el futuro con el odio del anticristo dirigido en contra de los judíos. Por favor, observe el versículo 10. Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. El pueblo elegido de Dios, sus estrellas son literalmente echadas por tierra y pisoteadas. Esto ha sucedido en el pasado bajo las persecuciones de Faraón, Antíoco, Tito, Hitler y muchos otros, y será así en el futuro cuando llegue la mayor de las atrocidades bajo el anticristo. Ahora, en los versículos 13 al 18, Dios envía a sus mensajeros para aclarar esa gran profecía a Daniel. Luego de la visión del carnero, el macho cabrío, luego los 4 cuernos y después el cuernito pequeño, Daniel escuchó a 2 santos hablando respecto al factor tiempo de la visión. Él no tuvo que adivinar el significado de la visión. El santo aquí es indudablemente un ángel, otra de las inteligencias creadas por Dios, además del hombre. Aquí ellos son mensajeros de la iluminación, de la explicación, podríamos decir, profética de Dios. El mensajero que iluminó a Daniel no fue un hombre, pero Daniel dijo en capítulo 8, versículo 12, «He aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre». Este ángel es identificado en el versículo 16 como Gabriel, el mismo que tiempo después aparecería nuevamente a Daniel en el capítulo 9, y siglos después aparecería a Zacarías y a María, según leemos en el Evangelio de Lucas capítulo 1. El primer detalle revelado por estos mensajeros de iluminación profética, de explicación profética, tiene que ver con el elemento tiempo. El primer ángel preguntó en el versículo 13, ¿hasta cuándo durará la visión? Es decir, ¿cuánto durará la profanación del santuario y la persecución del pueblo terrenal de Dios en las manos del cuerno pequeño?
Y la respuesta vino del segundo ángel. Leemos allí en versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Evidentemente lo que ellos decían no era importante para Daniel porque no era necesario para la comprensión de la visión. Pero el tema de la duración de las atrocidades del cuerno pequeño en contra de Dios y de su pueblo era muy relevante en sí. Yo creo que son días literales, pues algunos escritores señalaron el hecho de que la expresión literal en hebreo para días es tardes y mañanas. Por lo tanto, la interpretación más simple y factible sería un período de 24 horas. Esto significa que habría 2300 repeticiones de los sacrificios de la tarde y de la mañana que serían contaminados por el cuerno pequeño, quien fue Antíoco Epífanes. Mi querido amigo el doctor Wilbur Smith tiene algunas notas sin publicar sobre Daniel y me envió una copia hace un tiempo y él dice: este período de 2300 días es la duración de tiempo en el cual el santuario judío fue profanado por el ejército de Antíoco Epífanes. Fue desde el 171 a.C. hasta el 25 de diciembre del año 165 a.C. El sacerdote Judas Macabeo echó el ejército sirio en el año 165 a.C., tiempo en el cual el templo fue limpiado y fue rededicado luego de su contaminación. Esa limpieza y dedicación fue celebrada año tras año en la fiesta de la dedicación y aún hasta el presente, y es la fiesta mencionada en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 22. Ahora bien, observemos Daniel 8, 15 y 16. Daniel continuó observando y preguntando respecto al significado de la visión. En respuesta a esto, repentinamente apareció una figura como de un hombre, y la figura, un ángel, habló con voz humana. La voz llamó a Gabriel, el ángel intérprete de Dios, para dar a Daniel una comprensión clara de la visión. Ante la aparición de la figura y de la voz, Daniel se atemorizó, pero no perdió el conocimiento. El hecho de que Daniel se haya caído con su cara a tierra no debe sorprendernos. Las Escrituras nos dicen que los hombres sentían temor cuando estaban en contacto con un ser celestial. Veremos más de eso en capítulo 10, versículos 9, 15 y 17. Cuán pecaminoso debe ser el corazón humano, que ante la simple presencia de un ser sin pecado, el hombre se siente tan atemorizado. Bueno, Gabriel, el mensajero de la iluminación profética, se acercó a Daniel y comenzó a hablarle, en versículos 17 y 18. Al sonido de su voz de otro mundo, podríamos decir, Daniel cayó en tierra sobre su rostro. Pero Gabriel tocó al anciano profeta de Dios y le ayudó a ponerse en pie. El simple toque del ángel restauró a Daniel, impartiéndole aquella fuerza necesaria para recibir con inteligencia y comprensión la interpretación de la visión profética. Observemos por favor versículos 19 al 24. Descubrimos allí el método de aquella interpretación profética, un método del cual ya hemos hablado, pero que aquí requiere un poco de atención, un poco de análisis. La profecía puede tener un primer cumplimiento parcial y luego un cumplimiento final y completo. Y como ya he comentado en otras oportunidades, observo aquí dos períodos de tiempo. Ambos períodos hablan de la ira de Dios hacia su pueblo Israel. El primero de estos períodos de ira comenzó con la cautividad en Babilonia y prosiguió luego, ya de regreso en la tierra, con las atrocidades de Antíoco, después de lo cual hubo cierta liberación. El segundo de estos períodos es aún futuro y comenzará con el inicio de la semana número 70 de la profecía de Daniel. Y eso lo vamos a ver en nuestro próximo estudio, estudiando el capítulo 9 de la profecía de Daniel. Les venía diciendo y quiero comunicar el hecho de que en Daniel 8, 19 al 24, vemos un cumplimiento cercano y otro lejano.
El cercano fue en Antíoco Epífanes. El cumplimiento lejano y final será la tribulación y el anticristo, respectivamente. El primero ya se cumplió para nosotros hoy en día, pero la gran tribulación y la manifestación del anticristo sobre Israel pertenece al futuro. Los versículos 19 al 22 del capítulo 8 de Daniel cubren aquel primer cumplimiento parcial. Tenemos allí el carnero con 2 cuernos representando al imperio medo-persa en el versículo 20. Luego viene el macho cabrío con un gran cuerno prominente representando a Grecia y a Alejandro en el versículo 21. Luego tenemos el reino dividido de Grecia, gobernado por 4 generales de Alejandro después de su muerte, en versículo 22. Y luego del reinado de estos 4 cuernos, se levanta un cuernito pequeño, un rey que, según mi entendimiento, es o fue Antíoco Epífanes. Él era entendido en enigmas. Esto es lo que dice el texto. Eso significa que era un político astuto, un maestro de la intriga, hábil para hacer acuerdos. Su fuerza creció hasta que se hizo poderoso, pero no por su propio poder, sino que Satanás presumiblemente le dio estas habilidades. Él era un monstruo que aplastaba todo en su camino, incluyendo al pueblo de los santos, según leemos en el versículo 24, el pueblo de Israel. Pero avanzando hacia versículos 25 al 27, vemos un hombre importante que parece consumar toda la profecía. Es difícil señalar con exactitud dónde aparece la división en el capítulo entre la referencia a Antíoco y su cumplimiento final en el anticristo. Francamente, yo veo cierta mezcla de las 2 personalidades en algún versículo, tanto en la visión como en la interpretación, pero podemos ver una aplicación clara de esa profecía en un tiempo futuro cuando venga la apostasía sobre toda la tierra y se manifieste el anticristo. Aquel tiempo será el fin de los tiempos, pues leemos en el versículo 19, lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. De las descripciones concernientes a este pequeño cuerno del capítulo 8, vemos la gran similitud entre Antíoco Epífanes y el futuro anticristo. La visión se refiere a 2 hombres que estarán dirigidos por Satanás mismo. Cada uno de ellos es poderoso. El versículo 22 de Daniel 8 dice, no con la fuerza de él. Y en Apocalipsis 13:2 leemos, el dragón le dio su poder, trono y grande autoridad. En 2 Tesalonicenses 2:9 leemos que el anticristo será inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Déjeme decirle que históricamente Antíoco invadió el lugar santísimo, el templo de Dios, usurpando el lugar de Dios. Por su parte, el futuro anticristo se opondrá y exaltará a sí mismo por encima de todo lo que se llame Dios. Antíoco hizo guerra en contra del pueblo judío y el anticristo hará lo mismo, según Apocalipsis 13:7. El Señor Jesús describió esto en Mateo 24. Y en Daniel capítulo 8, versículo 25, se predice de Antíoco que en su corazón se engrandecerá. Es decir, en su propia opinión pensará que es un grande. Por otro lado, Juan escribió proféticamente sobre el anticristo y dice Apocalipsis 13:5, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Por lo tanto, sugiero que Antíoco es un precursor en miniatura del anticristo futuro. Posiblemente la evidencia más fuerte en Daniel capítulo 8, que sostiene un cumplimiento a un futuro, está en el versículo 25, y dice, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Creo que el príncipe de los príncipes no puede ser otro que nuestro Señor Jesucristo en su regreso al mundo. Él es la simiente de la mujer que herirá la cabeza de la serpiente, según lo prometido en Génesis 3:15. Cristo es el hombre de la consumación profética. El mundo espera su regreso a la tierra, y cuando Él venga, el anticristo será quebrantado.
pero el texto da a entender que no será simplemente mano humana. Esto significa que será quebrantado sin la ayuda de una mano humana. Por favor, recordemos el capítulo 2 de Daniel, versículo 34. Allí vendrá esa roca cortada no con mano, que herirá la imagen en sus pies de hierro y barro. ¿Lo recuerda? El Señor matará con el espíritu de su boca a aquel inicuo y lo destruirá con el resplandor de su venida, según leemos en 2 Tesalonicenses 2:8. En Apocalipsis 17:14 dice que todos aquí en la tierra se reunirán, los 10 reyes, con el anticristo para pelear contra el Cordero. Pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Lo repito, Apocalipsis 17:14. Y también leemos la continuidad de esto en Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Cuando el arrogante Lucifer se convirtió en diablo, intentó destronar a Dios y hacerse un Dios a sí mismo. Entonces fue derribado por Dios, como leemos en Isaías 14, 12 al 14. Desde aquella hora de su primera caída, el diablo no ha dejado de atacar a Dios y a su pueblo. Sus ataques han continuado por siglos en contra de todo lo que es justo y santo. Él ha compartido su poder con hombres malvados cuyas mentes controlaba. Lo mismo hará en el colmo de la maldad con el anticristo. Pero la venida del Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, el hombre de la consumación profética, derrotará al anticristo y su gobierno en los últimos días. Ese enemigo siniestro del pueblo de Dios será destruido finalmente y para siempre, pues en aquel día nuestro Señor Jesucristo tendrá la preeminencia en todas las cosas. Mis queridos, la esperanza del creyente está en la justicia de Dios, quien un día, y posiblemente pronto, dé a su amado Hijo Jesucristo el lugar que le pertenece por derecho en la tierra. Permítame recalcar una vez más que el juicio divino y sobrenatural al fin alcanzará a Satanás, al anticristo y al falso profeta. Y de estos dos últimos se dice en Apocalipsis 19:20, estos dos serán lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Estos enemigos de la justicia serán quebrantados según la profecía de Daniel. Quebrantados se quedarán sin ayuda. El capítulo 8 de Daniel y versículo 16 dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. La explicación respecto al futuro había llegado al final, y ahora se le dice a Daniel que todo lo que había visto en la visión era verdadero, y que por lo tanto no era para ser cuestionado. Daniel lo tenía que guardar. Mis queridos, aquella cantidad de días exactos se cumplieron, y los judíos recuperaron el templo y hasta hoy lo festejan con la fiesta de la dedicación, la fiesta de Hanukkah. Y mirando hacia el futuro, entendemos que se manifestará el anticristo, pero el Hijo del Hombre en su retorno triunfal al mundo lo derrotará y establecerá su reino. Daniel tenía que guardar esta visión, tenía que preservarla, porque se refería a un tiempo lejano en el futuro. Déjeme decirle que cuando Daniel lo escribe y lo guarda, la venida de Antíoco era futuro y la venida del anticristo también. Hoy, el accionar de Antíoco Epífanes es historia, pero el mundo se prepara para la venida del anticristo y el regreso triunfal de Jesucristo. Daniel tenía que guardar la visión, tenía que guardar el libro. Con respecto a un futuro inmediato, Daniel tenía que enseñarlo a hombres fieles hasta que los tiempos se cumplieran, pero también debía Daniel guardar con mucha precaución su manuscrito y ponerlo en manos de hombres fieles para que el documento pudiera preservarse por un largo tiempo.
aunque no era el propósito de que se mantuviera en secreto, sino que ese texto, ese documento fuese preservado, fuese guardada la visión. Sí, mi amigo, la visión es verdadera, ha demostrado serla, porque su primer cumplimiento parcial ya sucedió cuando Antíoco Epífanes anuló los sacrificios del templo por la cantidad de días señalado, y luego los judíos recuperaron el templo. Y le digo que al presente esperamos el cumplimiento final y perfecto de la profecía, en la manifestación del Anticristo y en la venida gloriosa del Príncipe de los Príncipes, el hombre de la consumación profética, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el versículo 27 Daniel nos dice: yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. El efecto de la visión profética sobre el anciano profeta pareció ser más de lo que podía soportar. Una gran debilidad y un agotamiento lo sobrepasaron. Ahora, no debemos sorprendernos ante esto. Tal manifestación del poder divino y de la revelación profética son demasiado grandes para cualquier hombre para ser recibidas sin ser afectados en alguna manera. En el caso de Daniel tenemos allí una recurrencia en su debilidad anterior. Mire, si podemos imaginarnos a nosotros mismos siendo visitados por un ángel del cielo, que luego nos da un pantallazo del futuro, que solo era conocido por Dios, y vemos allí imperios derrumbados y a nuestro propio pueblo sufriendo, entonces podemos estar de acuerdo de que tal experiencia nos dejaría debilitados, conmovidos, incluso yo diría casi quebrantados desde el lado de la impotencia humana. Bueno, nosotros no pasamos por tal experiencia, pero debemos pasar por la experiencia de estudiar esta profecía en oración, y Dios también conmoverá nuestros corazones ante tan tremendo panorama. Pero mis queridos, en medio de todo, quiero decirles que hay esperanza para el pueblo de Dios en este capítulo 8 del libro de Daniel. Y es un desafío. La tiranía del Anticristo será quebrantada en el momento en que el Señor Jesucristo regrese a la tierra. En sí el capítulo contiene mucha esperanza y mucha fortaleza para el Hijo de Dios a través de los siglos. Los tiempos son cada vez peores. El Señor ya lo predijo a través del Antiguo Testamento y del Nuevo. Pero esperamos mejores días. El creyente en Cristo espera que venga el Señor. Nosotros que somos la iglesia, lo esperamos para que Él nos lleve al cielo antes de la tribulación. Luego vendrá una tribulación cual nunca hubo sobre el mundo entero, pero en ella el pueblo terrenal de Dios y sus convertidos serán protegidos, y finalmente regresará a esta tierra enferma de pecado el glorioso Señor Jesucristo para establecer su reino milenial. ¡Qué maravilla las visiones proféticas que quedaron escritas en el libro de Daniel! Este documento fielmente guardado, este texto que es de tanta bendición para nosotros. Mis queridos, en medio de los tiempos, seamos fieles a Dios. Caigamos a sus pies adorándole, renovando nuestro pacto de aprender, enseñar y predicar esta palabra. A través de los siglos, Dios nos ha mostrado lo que va a suceder. Nos ha demostrado que su palabra es fiel y se cumple. Y nos consuela con una nota de esperanza centralizada en su poder infinito y en la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Mi querido oyente, ¿ha confiado usted en Él? Es la única esperanza para el mundo, pero en forma personal es la única esperanza y bendita esperanza para cada pecador como yo y usted. Confíe en Cristo como Salvador personal, mi amigo. Él es la esperanza para este mundo y para cada ser humano que en Él confía. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación
para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.